Oli, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que acabo de leer? O sea, lo acabo de cerrar y no puedo explicarles el feeling de por que me quedó. O sea, un feeling de ni al caso con este libro. O sea, un feeling de gracias a Dios que se acabó. No puedo explicarles lo mucho que no me gustó este libro. Y fue una decepción muy grande, creo, para mí. Vamos a hablar de esto, este pequeño librito que se llama Circe, que es una novelísima. O sea, es enorme para lo que es. Son 450 páginas, como 400 páginas, dándole el epílogo y los agradecimientos y eso. Aquí me van a conocer en mi mood más literata mamona que puede existir. O sea, mi versión más real y honesta cuando de literatura se trata. Ustedes han visto ya en mi TikTok y así, que tengo varios libros que no son de buena literatura. O sea, que yo personalmente reconozco que son pésimos libros y que solo sirven pues para eso, ¿no? Para agarrar un rato y desconectarte y entretener. Sí, son libros de consumo rápido. O sea, libros de mercado. O sea, libros que tú dices, güey, los voy a agarrar para un ratito, no me voy a volver a acordar de ese libro en 200 años, pero pues para los 2 minutos que me duró estuvo chido. Y con estos, bueno, con Circe en particular, no he leído La canción de Aquiles, la tengo por aquí. Decidí empezar con Circe por alguna extraña razón. No estoy segura de que fuera la mejor decisión, pero pues el caso es que ya empecé con ella. Creo que porque era algo más accesible. O sea, como un personaje en el que yo sabía que no tenía que revisitar la Ilíada completa para decir, ah, bueno, este es original, vamos a compararlo con el retelling. Entonces, pues el caso es que lo agarré confiada en el hype que había tenido. Este es un libro como de 2018, si no me equivoco. Esta es una reedición del 2023. Y yo genuinamente pensé, o sea, me dejé llevar por el marketing, o ni siquiera por el marketing, sino como por la opinión generalizada, como de media opinion, de que esto era un buen libro. O sea, me preocupa que este es el nivel de literatura en el que hemos caído y que esto estamos diciendo que es un buen libro. No es un buen libro, güey. Esto se suponía que era una muestra de literatura contemporánea. Y qué horror, qué decepción. De por sí, a mí en particular los retellings no me gustan. O sea, voy con mucho cuidado cuando leo algo así porque me parece como sumamente ambicioso decir, voy a agarrar un texto canónico. O sea, un texto de literatura occidental, literatura fundacional. O sea, de un poema épico de hace siglos, y lo voy a contar desde una nueva perspectiva. Siempre eso me da como terror porque es como, una cosa es el análisis y la crítica que tú haces de los libros después. O sea, al releerlo y revisitarlo con, eh, digamos, teorías nuevas o perspectivas o herramientas de análisis literario nuevos. O sea, una cosa es la crítica que se le hace y el estudio, y hay gente que pasa años estudiando un verso de un poema épico como la Odisea, ¿no? Otra cosa es un retelling tipo El paraíso perdido de John Milton. Y otra cosa es decir, voy a hacer una revisión moderna, contemporánea de un personaje de uno de esos poemas y pensar que es una versión que merece existir, ¿saben? Y ese ha sido mi gran pleito con los retellings contemporáneos. O sea, no puedo con ellos. No he encontrado uno que yo diga como vale la pena tomarte el tiempo de leerlo. Y esto me da mucha tristeza porque realmente se está acercando a un montón de lectores. O sea, yo pienso que de 16 para adelante es una buena edad para leer este libro. Quiero pensar que los que lo leen no se han acercado a la Ilíada y a la Odisea, ¿no? Y sí entiendo que puede ser un poco intimidante y que necesita cierto tipo de acompañamiento para llegar a esos textos, no para leerlos, porque obviamente los puedes leer y los puedes entender, pero como para comprender la densidad conceptual de lo que estás leyendo. Y pues me preocupa que la gente empiece a ver esto como un buen libro solo por no haber leído y entendido los anteriores, ¿no? Pero cuando es un libro que te dice, me voy a atrever a revisitar a Homero, si dices, güey, espero que lo hagas bien. O sea, espero que tengas la fineza, la claridad
mental para decir esto es lo que quiero hacer con un... Ni siquiera es con el personaje, con la historia entera de la Odisea. O sea, y creo que ese es como otro de mis grandes conflictos. O sea, no solo es la Odisea, es como todos los mitos griegos y todas las historias que has escuchado de Grecia están aquí contenidas. Y maybe eso era un poco innecesario. Pues esto es como de, si desde el exilio esta mujer me estuviera contando los otras, o sea, otros mitos, ¿no? O sea, Jasón y Medea, el Minotauro, Teseo, y solo te los cuenta una misma narradora. A mí me molesta un poco el hecho de que dijeron como de, vamos a hacer un retelling feminista de la historia de Circe, porque Circe es de las más incomprendidas y de las mujeres más eh, satanizadas o villanizadas en la tradición griega o grecolatina. O sea, Circe yo creo que es un personaje que desde la Odisea fue bastante complejo y, o sea, si bien nos escapa del machismo de la época y de la estructura patriarcal desde la que se contaba un mito fundacional griego, o sea, si bien nos escapaba de eso, tampoco era como el personaje femenino peor pintado de la mitología griega, ¿no? Pero el peor pecado de este libro es que lo hace de una manera tan contemporánea, gringa, no sé cómo decirlo sin que suene ofensivo, pero es que es la verdad, que ni siquiera se da cuenta de que no lo está logrando. O sea, ¿de qué voy con esto? Y en este libro, pues la neta no hay spoilers, porque, güey, o sea, es un poema épico de hace siglos. Pues la historia empieza cuando Circe literalmente nace y termina hasta que rompe su exilio y se va con Telémaco, el hijo de Odiseo. Y entonces te cuentan literalmente toda su vida y eso de verdad molesta, molesta mucho. O sea, te cuentan cómo desde el principio muestra una empatía o cierta comprensión hacia los mortales, hacia los humanos, porque pues ella es una ninfa, ¿no? O sea, una mezcla entre el dios del sol y otra ninfa. Es como una deidad menor. Pasa todo lo de Prometeo, que les da fuego a los humanos, a los hombres, y Zeus lo castiga por eso. Crece en una familia súper buleada. Por alguna extraña razón pensaron que era muy importante poner ese contexto de conflictividad familiar en el libro y entonces pues su hermana la odia y le hace burla, su hermano la odia y le hace burla, su mamá la odia y le hace burla, a su papá es como de esta señora, bueno, esta niña inútil, ¿no? Y ella conoce a un humano que se llama Glauco, que es un pescador, como súper pobre y que su papá lo golpea y que su mamá es como de que casi no tienen dinero y así. Y entonces pues se enamora de él. Y él como que sí le da como hints de que también está enamorado de ella. Entonces ella, sabiendo que su papá no le iba a dejar casarse con un pescador X mortal, lo convierte en Dios usando unas hierbas que se encuentra por ahí, pero es un, así como de, ay, me dijeron que estas florecitas crecieron de la sangre de Cronos, entonces pues las voy a usar a ver si funcionan, ¿no? Y sí funcionan, y entonces el güey se convierte en Dios y luego se empieza a poner súper mamador y se empieza a fijar en otra ninfa que se llama Escila, que es como súper bonita, pero también es una arpía, ¿no? O sea, y el caso es que ella le confiesa su amor a Glauco y él le dice como de, güey, es que tú eres como un hermano para mí, yo nunca te amé, yo amo a esta otra chava. Y entonces en su ira, pues le pone más de esas florecitas en un estanque donde ella se bañaba y la convierte en un monstruo de 6 cabezas, que es el monstruo marino que todos conocemos, ¿no? Pues ella empieza a sentir mucha culpa y siente tanta culpa que confiesa lo que hizo y que confiesa que está como, o sea, que experimentó con flores y que tiene como dones de brujería y así. O sea, el papá no le cree y aparte la castiga, ¿no? Por insolencia, por ella pensar que era más de lo que en realidad es, ¿no? O sea, porque la subestiman todo el tiempo. Y entonces Zeus dice que todo bien, solo que contenga a sus hijos, pero que a Circe sí la exilie, porque pues ella es la que confesó, ¿no? Y le hizo un mal a otra ninfa que es como de su misma categoría y pues que es la única que ha demostrado ser como mala, ¿no? Entonces la exilian en una isla y ella descubre que es muy feliz sin su familia porque su familia era un asco. Se dedica a experimentar con las hierbas y empieza a aprender brujería y domestica animales y tal. Y es muy feliz en su exilio. Y ese exilio continúa durante 400 páginas, güey. No pasa nada. Rompe el exilio una vez porque su hermana la manda a traer porque se casó con Minos y está embarazada, necesita ayuda en el parto, entonces manda a Dédalo a traerla y Dédalo es como un artesano, ingeniero, como muy bueno para inventar cosas y ella lo conoció en la boda de su hermana y como que desde ahí le atrajo, ¿no?
Y entonces pues ya Circe decide irse con ellos, a pesar de que odia a su hermana y su hermana la odia a ella, porque tienen que pasar por donde está Escila. Y Escila usualmente se come a la tripulación, pues porque es un monstruo ahora. Y entonces Circe, aparte de que se siente muy mal y se siente culpable, pues dice como de, güey, yo hice ese monstruo, yo la convertí en lo que es ahora, pues es mi deber evitar que más personas se mueran, ¿no? Entonces se va con ellos y sí logra que ninguno se muera, bueno, que a ninguno se lo coman de camino a ver a la hermana. Resulta que la hermana está embarazada del minotauro del laberinto de Minos. El minotauro, el del laberinto, el de Teseo. Esa es la única circunstancia en la que rompe su exilio. Y después sucede que se enamora de Dédalo y empiezan a tener ahí un amorío. Dédalo tiene un hijo que se llama Ícaro. Y el caso es que ya ella, pues están ahí un tiempo, aprende a querer a Dédalo mucho por su ingenio y por tal. Y luego es hora de regresar a su exilio. Entonces se vuelve a ir a la isla y mucho tiempo después descubre que Dédalo e Ícaro se escaparon con las alas hechas de plumas de los pájaros pegadas con cera. Y pues Ícaro vuela muy cerca del sol, se derriten sus alas y se cae al agua y se muere ahogado. Y el resto del tiempo son como historias que ella va oyendo por Hermes, que es un dios, que va a visitarla a la isla de vez en cuando y así también tienen amoríos ahí. Y todo este tiempo ya regresando del exilio, más bien ya regresando al exilio de ver a su hermana, pues descubre lo sola que está, ¿no? Porque ya estuvo con Dédalo y entonces ahora descubre que está sola y triste. Y entonces, pues cuando llegan unos marineros a su isla, pues está feliz de tener compañía y entonces los invita a comer y todo. Y resulta que estos eran unos hijos de su reverenda y el capitán abusa de ella y entonces pues ella en venganza los convierte en cerdos y entonces desde ahí se dedica a convertir en cerdos a todos los hombres que llegan a su isla, ¿no? Entonces como que convive con ellos y si juzga que son hombres que intentan hacerle daño o que son malvados o violentos o así, pues los convierte en cerdos, ¿no? Y si ve que son corazones buenos, pues los deja ir. Y ya así sigue, quién sabe cuántos años de su vida. Y luego llega Odiseo, y ya sabemos, o sea, se supone que se tenía que ser el punto principal de la isla. Para esto ya es la página 230 y no ha pasado nada de interesante en su vida. Y entiendo por qué, pero no me parece razón suficiente para hacerlo tan irrelevante. El punto es que ya llega Odiseo y así llegan parte de los hombres de Odiseo a la casa y pues quieren hacer lo mismo que han hecho todos, entonces ella los convierte en cerdos. Entonces llega Odiseo a rescatarlos, ¿no? Y Odiseo, esto no lo sabes por el libro, pero lo sabes por la historia, que ya se topó a Hermes y Hermes le contó cómo operaba a Circe. Entonces Odiseo ya sabe y no toma nada y no come nada para que no lo envenene con la pócima con la que los convertía en cerdos y tal. Y entonces, pues ella se siente muy intrigada por Odiseo, sobre todo porque nombra a su esposa, cosa que ninguno de los hombres ha hecho, ¿no? Te dan esta idea como de que Odiseo al final es un hombre fiel. Y eso la hace como que intrigarse y decir, ah, pues como que tú vales la pena, ¿no? Y entonces pues se enamora de Odiseo o algo así. Y le dice que mejor para que se tengan confianza, pues que pasen tiempo juntos, tiempo de calidad juntos. Y le promete que va a regresar a sus hombres a la normalidad y tal. Eso es que lo hace y Odiseo se queda un año viviendo ahí, como ya sabemos. Después se va, ayudado por Circe, que le dice exactamente los peligros que tiene que evitar y a dónde tiene que ir y le da provisiones para el viaje y tal. Y ya, queda embarazada de Odiseo, pero no le dice nada, da a luz a su hijo, se vuelve una madre sobreprotectora, pero resulta que Atenea quiere matar al hijo porque ella ve que en el futuro el hijo es como, va a ser algo malo, ¿no? Y ahí está como esa profecía de Telégono, ¿no? Que así se llama el hijo. No confundir con Telémaco, el hijo que tiene Odiseo con Penélope. Y el caso es que Circe lo protege de Atenea y pues llega un punto en el que el hijo crece y se quiere ir. Entonces, como se quiere ir, pues ella le dice, primero se enoja y luego le dice, bueno, sí, ok, vete. Le da una lanza eh, con una cola de una criatura que habita en el mar que es más poderosa incluso que Zeus, o sea que su veneno es súper letal. Entonces ella va, confronta a la criatura, le gana a la criatura con una especie de muestra de intencionalidad del corazón y, y ya le hace a Telégono su lanza y lo manda a Ítaca a buscar a su padre, ¿no? Que es Odiseo. Y pues resulta y resalta que Odiseo ya está medio loquito y entonces se empieza a confrontar con Telégono sin saber que era su hijo y pues se rasguña él mismo con la lanza y se muere. Y entonces la profecía se hace real y regresa Telégono a la isla con Circe
y con Penélope y con Telémaco, y ya. O sea, y hasta me da hueva contarlo, así. A Telégono, Atenea le ofrece tener un reino propio que él acepta, cosa que Telémaco no hace. Penélope se queda en la isla, aprende de brujería y se hacen como medio amigas o amigas. Circe se enamora de Telémaco, que es el hijo mayor de Odiseo con Penélope, y se van juntos a primero a remediar los males que ella hizo y convierte a Escila en roca para que ya no mate a nadie más. Después a recoger más hojitas de las que los dioses sembraron y al final prepara una poción para ver si se puede hacer humana, o sea, pues es la misma poción con la que convirtió a Glauco al principio, ¿no? Para ver si se puede hacer humana y pues vivir libre de ser diosa y libre del exilio, ¿no? Y confronta a su papá, se libera del exilio y pues termina en que se va a beber la poción y pues tú asumes que se volvió humana, que vivió una vida feliz con Telémaco, ¿no? Fin. Y ese es el retelling feminista de esta cosa. Y tengo tantos conflictos al respecto, o sea, entiendo por un lado que parte de lo subversivo fue contarlo en primera persona, como devolviéndole la agencia y la capacidad narrativa a la mujer, ¿no? Después de que ha sido por siglos narrada desde la perspectiva de los hombres. Esa parte no está mal, o sea, esa parte la aplaudo, está muy bien. Y porque la novela es un género más popular, ¿no? Entonces, pues obviamente nadie va a leer un poema épico. Lo que sí está mal es un problema que no empiece en el momento en el que empieza a pasar la acción. O sea, que te cuenten toda su vida como si fuera algo entretenido o algo que debería darte como una motivación para entender al personaje, cuando en realidad al final de la historia Circe es un personaje que no avanza. O sea, sientes que no crece, no avanza, no aprende, y eso que han transcurrido siglos. O sea, esta historia pasa a través de siglos y siglos y siglos. Parece que los hombres salieron de las cavernas hasta que Odiseo ya no existe. O sea, son siglos, siglos de vida que no se reflejan en su personaje. Eso es algo que me molesta bastante. O sea, porque sigue actuando de la misma manera. Y no solo por la empatía que le tiene a los mortales, que por otro lado no está mal, sino su nula capacidad de agencia, que es algo que este texto debería explorar y no lo hace. O sea, eres una hechicera, eres una bruja que el mundo piensa que es malvada y que conviertes a los hombres en cerdos pues por puro capricho. Y en realidad eres una de las grandes antagonistas de la Odisea porque evitas que ese hombre llegue a su casa por un año. Y no en el sentido de regresa a casa con su mujer porque la ama mucho, sino en el sentido de que la Odisea es toda una, toda una explicación política, político-social, sí, de composición del mundo y recomposición del mundo después de la guerra y todo un tratado político o filosófico político de lo que es el Estado y de lo que es ser un gobernante y de lo que es tener pertenencia a la tierra y lo que implica la idea de tu casa, que tu casa sí es la tierra, pero también es tu linaje y tu pasado y tu reverencia a tus ancestros y tu mujer, por supuesto, o sea, tu esposa y tu economía y tus riquezas materiales, o sea, todo eso. Y ontológico también en el sentido de que si Odiseo no regresa a casa, cae en la irrelevancia y en el olvido. O sea, el viaje completo del héroe es regresar a casa y recomponerla. Y solo ahí puede ser un héroe 1000% logrado. O sea, en realidad el héroe es Odiseo, en tanto él puede regresar a casa y puede unir lo que estaba desmoronándose. O sea, el hecho de que Penélope tuviera 1000 pretendientes y su casa llegara a un punto crítico y se empezaran a comer su comida y a robar su dinero, o sea, era como, es como una representación del derrumbe de tu propio país, o sea, como de un derrumbe político. Si no regresas a recomponerlo y a apropiártelo, básicamente es como el fin de la civilización, ¿saben? O sea, la Odisea es más que un viaje, ¿no? Y eso es algo que la autora sabe bien, porque la autora se dedica a estudiar eso, o sea, está viva y da clases como de Shakespeare y de griego y latín, o sea, debería saberlo. Y entonces el impedir a Odiseo ese regreso y también a través de ese regreso impedir su propio ser, o sea, impedir que fuera alguien, que fuera algo, pues te hace la villana, ¿no? Del cuento. Entonces siento que ese era el punto especial para explorar a Circe y no todo el backstory
le quisieron inventar de que era una niña bulleada por su hermana y que su mamá no la quería y que el papá la trataba como nada, pero que siempre tuvo afición con los humanos. O sea, eso para una deidad también tampoco era relativamente importante. Sí era importante hablar de las tensiones que existen entre una mujer, por ejemplo, que no olvida su condición de mujer, que es repetidamente violentada, obligada a callarse en cierto punto y que solo descubre una voz propia cuando está en el exilio, y al mismo tiempo que puede ser cruel con quienes te violentaron, por ejemplo, Sila, pero que si tuviera estos momentos de arrepentimiento y de no arrepentimiento, habría sido importante. O sea, nunca tiene momentos de me siento orgullosa porque hice esto, ni de me siento poderosa porque pude hacer esto. O sea, sí te lo dice en un momento introspectivo de monólogo interno, pero tú nunca lo ves. O sea, nunca lo ves en cómo actúa y en cómo se afronta a las diferentes circunstancias que le van pasando en la vida, porque más bien recae en los mismos errores. Entonces, ¿dónde está esa capacidad de agencia de decir yo quiero ser una mujer egoísta hoy? O sea, eso no existe en este personaje. Es un personaje en ese sentido monótono. Siempre tiene esta moral humana que evita que tenga, o sea, que evita que su personaje crezca a ser complejo, ¿saben? O sea, como que muy pronto la autora decide que la característica de su protagonista es la empatía con los humanos y que eso es lo que la va a mantener constante toda la narrativa. Y me parece increíble que en toda la historia de la humanidad no cambie eso. Ni siquiera se lo cuestione, vaya. Y luego también pasa algo raro, que es como que a pesar de que el comentario es emancipación, bueno, no, más bien, el comentario es empoderamiento, que no es lo mismo que emancipación y no es tan bueno como se piensa. Y justo a eso me refiero con que es muy gringo. O sea, piensas que por ser empoderada de que tengo mi isla y hago mis pociones y hago mis hierbas ya es suficiente. Pues no. O sea, ella nunca es libre de que todas las situaciones en su vida se desencadenan por hombres, por ejemplo. O sea, interacciones con mujeres significativas tiene cero. Con su hermana quizás una vez, y así como que significativa, no sé. O sea, más bien como que siento que es una historia que puede pasar al olvido. Lo significativo de esa vez que rompió el exilio fue su amorío con Dédalo, por ejemplo. Su amorío con Hermes, su amorío con Odiseo, su amorío con Glauco, su amorío con Telémaco y su relación de madre e hija con Telégono es básicamente lo que rescato de este libro. Y entonces digo, ¿dónde está Circe sin esos hombres? La relación con su papá, que al final medio rompe, ¿no? Porque le dice, ve a hablar con Zeus y sácame de mi exilio. Güey, ¿por qué no vas y hablas tú con Zeus? O sea, eso hubiera sido realmente transgresor. Ya no necesitar a su papá para nada. Y eso es algo que pasó porque el relato original es así. Y por querer trazar toda la vida del personaje, la autora no se pudo salir de del canon griego, digamos. Y entonces, pues era como ir intentando hacer comentarios medio feministas, insertos así como que en la narrativa griega, ¿no? Y pues eso lo que pasa es que tienes una narrativa griega tradicional con un personaje que no evoluciona, obviamente, porque pues qué tanto puedes evolucionar si al final te tienes que enamorar de ese hombre para seguir moviendo hacia adelante la historia, ¿no? O sea, no hay un momento de agencia real en este personaje. Lo cual es raro porque está en primera persona, o sea, uno pensaría que escuchando o leyendo sus pensamientos sabríamos más o menos en qué momento se está creciendo, en qué momento se está retrocediendo. Si tienes 700 años de historia de vida que contar, debes de tener momentos también que fluctúan, ¿no? O sea, momentos en los que eres más cruel que otros, en los que pierdes la humanidad porque no tienes contacto con nadie, en los que te interesan los humanos más que otros, en los que te atreves a ser mala madre. Eso es algo que no está presente, no está presente en ningún lado. Está insinuado a veces de forma sutil el comentario feminista. Por ejemplo, a los hombres se les describe por partes, que es algo que usualmente hacen los poetas clásicos con las mujeres, ¿no? De la de esbeltas piernas y cabellera dorada y tal, o sea, como en fragmentación. Ella suele describir a las mujeres como un todo, a los hombres sí los describe fragmentados, como de tenían las piernas así, los brazos así, como más sexualizado el asunto, ¿no? Eso es un poco subversivo, eso está bien, y no lo critico, y de hecho la prosa es muy buena, o sea, la historia está bien escrita, las similitudes y el lenguaje que usa sí te recuerdan y sí te envuelven un poco en la mística griega, digamos, incluso aunque no es poesía, la narrativa tiene así como que su propia belleza, ¿saben? Como está bien hilado, está bien tejido,
O sea, te da esa idea como del telar y de que está bien construido y así. Los símiles son buenos, las figuras retóricas son muy buenas, los diálogos me parece que son buenos. Esos recursos estilísticos o de crítica feminista también están bien usados. Extender el tiempo también está demasiado bien logrado, diría yo, en el sentido en el que si interrumpes un capítulo no te vas a sentir mal porque sabes que lo que sigue es igual a lo anterior y eso te refleja un poco el exilio. Eso también está bien. O sea, porque te estira el tiempo de una manera que ella lo está viviendo. O sea, ella también al final está encerrada en una isla, no puede hacer nada, no tiene contacto con nadie. Es obvio que su libro iba a ser un poco aburrido, pero no pensé que su creación del personaje fuera tan mala. O sea, hay tantas cosas que puedes explorar de la complejidad de una mujer para desvirtuar la imagen de hechicera seductora que retuvo a un hombre que solo quería llegar a su casa, o sea, como que para trastocar ese victimismo en el que se encuentra Odiseo contado por los autores hombres griegos o grecolatinos, pero no lo hace, de verdad no lo hace. O sea, incluso esa parte maliciosa que podría sacarle, que puede ser simplemente motivada por la falta de interacción con la gente y la falta de cariño, no lo hace. O sea, su falta de cariño es simplemente acostarse con los hombres, porque además es inmortal. Los castigos, digamos, corpóreos y las situaciones de vida o muerte a las que se enfrentan te resultan irrelevantes porque sabes que no puede morir y sabes que no le va a pasar nada y que se va a regenerar ella misma. Entonces, si no puedes hacerla crecer a través de esos eventos o de esas, sí, como pruebas, pues de qué manera la vas a hacer crecer. Esa era la exploración que tenía que hacerse aquí. O sea, no se me hizo como un personaje que fuera a pasar a la historia, ni un personaje que tuviera agencia, ni un personaje que fuera autónomo, que son características que debería tener si quieres hacer un retelling feminista. No entiendo por qué quitarle toda la complejidad a un personaje sería sinónimo de darle agencia. O sea, como que en este intento de darle la voz al personaje, en realidad termina quitándoselo. Y eso me parece súper problemático. O sea, no solo no le aportaste nada, sino que hiciste del personaje algo más irrelevante. También le quitaste todo el misticismo y todo lo que lo hacía un personaje interesante, ¿saben? O sea, esta es la historia de una señora que se queda atrapada en una isla 200 años, ama a muchos hombres, los deja ir porque son mortales, contempla su propia existencia, está metida en el no ser del exilio, opuesta a Odiseo, que es un ser al regresar a casa, o sea, que completa el círculo de la identidad al regresar a casa. O sea, ya no tiene casa, nunca regresa, nunca tiene identidad, se vuelve una madre sobreprotectora y ya. Se me hace una versión bien problemática de la propia crítica que está haciendo. Y también siento que es un libro que discute mucho con la parte académica. O sea, se nota que ella es académica y que quiso decir como de los griegos son patriarcales en estos recursos literarios. Los mitos son patriarcales en darle solo esta única opción a las mujeres para ser portrayed. Los cantos griegos son patriarcales en tal sentido, ¿no? Y como que son sutiles respuestas a eso y no tanto como a la estructura misma del mito. No sé si, o sea, no sé si me explico, como no hay experimentación formal en esto, no hay experimentación verbal, lingüística en esto, no hay experimentación de personaje en esto. Como que es un comentario tan vacío, ¿saben? Como que está sumergido en la propia inmensidad del personaje y de que no le pasa nada. Y ella misma como que es víctima de eso, que no se da cuenta de que a su personaje no le pasa nada, literalmente. O sea, me parece que una mujer que tenía potencial para ser subversiva, que no necesariamente tenía que ser mala, o sea, no necesariamente tenía que decir soy una mujer celosa y soy una mujer que actúa por odio. O sea, no tenía que ser así, por supuesto. O sea, sí podía ser una mujer con backstory, con trasfondo, pero podía ser una mujer también con dolores. O sea, reacciona tan X a esos pequeños motivadores que de nuevo lo entiendes porque es una mujer que va a vivir 200.000 años. O sea, va a vivir eternamente. ¿Por qué le debería preocupar o entristecer lo que pasaba con un güey con el que estuvo 3 días? Pero si se supone que esa es la principal fortaleza de tu personaje, güey, pues explótala más. O sea, haz que de verdad sienta, haz que su humanidad se traslape. Y no solo al final como un comentario de, se quiso ser humana. O sea, haz que el lector lo lea y lo vea y lo sienta para que tú también puedas empatizar con esa persona. Y ese es el sentimiento que me deja todo el libro. Y y esto me lleva a mi reflexión final, que, o sea, fue un rant enorme, pero mi comentario final es,
Si vas a hacer un retelling, si vas a agarrar una obra canónica de Homero, por Dios, ten algo nuevo e interesante que decir. O sea, ¿por qué es relevante volver a contar la historia de Circe? ¿Qué de nuevo me está diciendo esto que no puedo encontrar yo en las otras obras que se han hecho antes, o sea, en los poemas que se han hecho antes desde la perspectiva de Circe, en las propias metamorfosis, en la propia Ilíada? O sea, qué de nuevo me está aportando esto? Nada, absolutamente nada. O sea, esa idea de que la historia de las mujeres no está contada, por supuesto que es válida, por supuesto que existe y por supuesto que deberíamos seguir trabajando en eso. Tengo un review de Yomana Haddad, que es conocida por hacer una especie de retelling de Sherezada de las Mil y Una Noches, que hablaremos al respecto. Eso es un retelling que vale la pena. Era un comentario de una mujer árabe que tenía un sentido. O sea, que su retelling y su apropiación del personaje tenía un comentario político bien interesante y bien útil, y era necesario como una crítica desde la parte estética, formal, poética, de cosmovisión de uno de los poemas más importantes para el Medio Oriente, ¿no? ¿Esto qué de importante tiene? O sea, no me aportó absolutamente nada. Creo que hasta le quita. Y de nuevo les digo, la Odisea tiene un gran comentario político respecto a por qué Odiseo regresa a casa y no es porque ama mucho a su esposa. Respecto a Telémaco y convertirse en un líder post-conflicto, si Odiseo no regresara, lo que pasaría sería que caería en la irrelevancia. Eso es como lo peor que le podría pasar a un héroe. Hay mucho de eso en Circe, en el sentido de que ella está exiliada y está en la irrelevancia. Y sin embargo se habla de ella, ¿saben? Esas eran las cosas que valía la pena explorar para un verdadero comentario feminista. Cómo la historia misma, a pesar de que su propia condición la debió haber hecho alguien olvidable e irrelevante, pues la historia misma la recuerda y la recuenta, aunque sea desde una perspectiva equivocada, y también ella cómo se confronta a esas narrativas, porque claramente vive esa narrativa por otros. Ese era un comentario feminista bastante interesante de explorar, que aquí olvidado. Más que para decir, había un señor que cantaba en mi historia con Odiseo y no me sorprende que la cantara mal. So, fue como una discordancia entre lo que la narradora te está diciendo y lo que la autora quería lograr con la vida, o sea, con narrar la vida de esta persona. O sea, de feminista tiene ciertos recursos estilísticos que contraponen cómo se presenta a las mujeres y cómo se presenta a los hombres, la focalización de un personaje que narra en primera persona, y al final pues quizá este reencuentro con Penélope, ¿no? Y que al final son un poco amigas. Circe logra romper, digamos, el exilio al oponerse a su padre, que es como la figura patriarcal que la había mantenido sometida pues todos esos años, y que al final pues era señora de su propia isla, ¿no? Y logró hacer una casa y un reino en una isla que se supone que estaba destinada a hacer su condena, supongo. Pero fuera de eso realmente veo poco de feminista, poco de romper esta estructura que motiva las historias de las mujeres por hombres. Sí, también por eso pienso que es muy gringo, en el sentido de que es más el hype y el valor que le dieron de la primera vez que alguien hace una novela desde el punto de vista de Circe a lo que realmente te está contando esta novela. O sea, inserta tantos temas tan contemporáneos en un relato que no está hablando de eso, no está hablando de eso y no debería hablar de eso. O sea, es una persona que claramente entiende los mitos, creo que sí los ha estudiado bastante, o sea, a eso se dedica, yo lo sé, pero no creo que tenga idea de cómo hacer algo subversivo, más que por encimita. Y pues ya, lo siento, lo tenía que decir. O sea, sé que a muchos les ha gustado este libro, sé que tiene 4.8 estrellitas de 5 en Goodreads, o sea, que de verdad ha sido como súper aclamado. Vuelvo al punto, ¿para qué es relevante volver a hablar de Circe? No lo sé. O sea, no es un libro que me dé una respuesta. O sea, me pareció un ejercicio académico que pudo haber sido un análisis de la obra de la Odisea en un artículo académico de 14 páginas, pero lo quería hacer novela y así. No puedes agarrar una obra clásica, ponerle cosas contemporáneas, hacerlo sutil y querer hacer que tu personaje haga todo lo que la propia estructura de la obra clásica hacía. O sea, es algo muy ambicioso. Está bien que la gente lo intente, solo pues tampoco está bien que la crítica no se sumerja tanto en ver los defectos de esto, ¿no? Fuera de eso, sí le doy
3 estrellitas, 3 de 5, porque está bien escrito, esa es la verdad. Qué bueno que los compré en oferta. No olviden picar el botón de suscribir para continuar con estas emocionantes lecturas y pensamientos.